Muy buenas tardes, Jaén. Bienvenidos al primer programa y al estreno de la Brújula Económica de Jaén, aquí en Jaén Plus Radio. Soy Diego Miguel Rodríguez y a partir de hoy, todas las semanas a las 5 de la tarde, tendremos una cita fija para hablar de economía, pero no de cualquier economía. Vamos a centrarnos en hablar principalmente de nuestra economía, la de Jaén y su provincia. Quiero empezar explicando qué es este programa y por qué nace. Nace con una idea muy sencilla, como es entender la información económica, explicar los datos, traducirlos y analizar lo que significa realmente en nuestro día a día. Porque la economía no son solamente gráficas, balances, estadísticas, ni cosas complejas como pensamos. La economía es el empleo que tenemos y no tenemos. La economía es lo que cuesta el aceite de oliva en el supermercado. La economía es la hipoteca que baja o sube con el olivo. Es el turismo que llega a nuestros pueblos y a nuestra capital. O es el pequeño proyecto o el pequeño comercio que se abre en una ciudad o en un pueblo de nuestra provincia. La Brújula Económica de Jaén quiere ser, como su nombre indica, una guía, un punto de referencia. Una brújula que nos ayude a orientarnos en medio de tantas noticias, de tantos titulares que tantas veces y con tantos datos nos confunden más que nos aclaran o nos orientan. Aquí lo que vamos a hacer es mirar esos datos, analizarlos y entender qué consecuencias tienen para Jaén. Pero déjeme explicarle cómo lo vamos a hacer toda la semana. Tendremos tres partes bastante claras, o lo intentaremos. En primer lugar, un repaso a las noticias principales y más relevantes económicas de Jaén y su provincia. Un tema central que analizaremos a fondo, con contexto y con sus consecuencias. Y por último, un cierre económico, mirando a los mercados, al Euribor y, por supuesto, al aceite de oliva virgen extra, que es el termómetro, motor y corazón de nuestra provincia. Además, habrá semanas, intentaremos que la mayoría de ellas, en las que nos acompañarán tertulias con empresarios, con instituciones públicas, con protagonistas de la vida económica de Jaén. Queremos escuchar sus voces, sus propuestas, porque la economía no se hace aquí en este estudio de radio, se hace en nuestras fábricas, en nuestros comercios, en el campo, en la almazara, en las oficinas, en nuestras universidades. Este programa nace con ilusión, con compromiso y con un objetivo claro: acercar la economía a todos los jiennenses, desde el empresario hasta el autónomo, desde el joven que busca su primer empleo hasta la familia que quiere entender por qué paga más o menos cada mes. Hoy, en este primer programa, vamos a hacer una foto de arranque. ¿Cómo llega Jaén en septiembre? ¿Qué nos deja el verano en turismo, en empleo, en IPC, en el olivar, en el tejido empresarial? Esa es la fotografía que quiero dibujar, explicar y analizar junto a ustedes. Bienvenidos a la Brújula Económica de Jaén. Comenzamos. En primer lugar, vamos a hacer un repaso de las principales noticias económicas de Jaén y su provincia, y para ello vamos a considerar distintas variables macroeconómicas que los economistas consideramos para analizar cómo está la economía de un país o de una región, ¿no? En este caso, vamos a intentar todas las semanas centrarnos al máximo en Jaén y su provincia. Pero también hablaremos de datos de Andalucía y de España, por supuesto. El primer dato que quiero traer nos lo trae el Instituto Nacional de Estadística, el INE, y es en referencia al turismo. En julio llegaron a Jaén 45.927 viajeros, un 2,6% más que hace un año y un 9,3% más que en 2019, el último verano antes del COVID. La lectura inicial nos parece más positiva, ¿no? Hemos tenido más turistas que nunca, pero vamos a rascar un poquito y llegamos al fondo. Cuando bajamos ese detalle, nos encontramos con la clave: las pernoctaciones. Las pernoctaciones bajaron un poquito, hasta los 82.383, unas 2.000 menos que con respecto al año pasado. Cabe señalar que las pernoctaciones internacionales sí suben un 2% con respecto al mes de julio del año pasado. ¿Esto qué quiere decir? Pues que este verano 2025 han venido más personas, pero se quedan menos noches. Y esto es fundamental. ¿Por qué? Porque un turista que no duerme en la provincia apenas deja dinero. Sí, puede visitar nuestros monumentos, comer en nuestras tascas, ¿no? Comprar un recuerdo en nuestra tienda de souvenirs. Pero no es lo mismo que dormir, cenar, desayunar y pasar en definitiva 2 o 3 días, ¿no?, en el territorio. Y recordemos que la tasa media, o el número medio, de pernoctaciones en la provincia se ha situado en los 1,8 días. Ni 2 días pasan de media nuestros turistas aquí.
Por otra parte, nuestras ciudades patrimonio de la humanidad, como son Úbeda y Baeza, han tenido buenas cifras. Cazorla, con su turismo rural, ha rondado más de un 60% de ocupación. Pero Jaén, capital, siguen sin despegar. Tenemos patrimonio, tenemos historia, pero nos falta relato y producto, por más que nuestras instituciones públicas quieran argumentar lo contrario. Esta es la primera reflexión que hago. El reto no es atraer visitantes, el reto es conseguir que se queden. También atraerlos, ¿por qué no? Pero en Andalucía, la estancia media es de 3,24 noches, en Jaén roza las 1,8 noches. Ese punto de diferencia es entre tener un turismo que dinamiza la economía, como puede ser Málaga o un Sevilla, o Córdoba, que la tenemos al lado, o un turismo de paso que apenas deja huella. Y mi pregunta es clara. ¿Qué tendría que pasar para que un visitante decida quedarse una noche más en Jaén Capital? Otra noticia relacionada con el turismo y con afecta de forma directa son las viviendas turísticas, tan famosas y de moda que están ahora mismo, ¿no? Y es que en grandes ciudades con un turismo masivo, como por ejemplo Sevilla, Málaga, están provocando serios problemas. En este sentido, la Junta de Andalucía ha cancelado 329 viviendas de uso turístico en la provincia, 80 de ellas en Jaén Capital. Es parte de una política de regularización de la Junta para tratar de evitar un turismo descontrolado que desplace a los residentes y encarezca los alquileres. Esto genera, en definitiva, siempre debate, ¿no? Para algunos menos viviendas turísticas significa menos oferta y para otros significa más calidad y barrios más tranquilos y habitables. Sea como sea, el mensaje tiene que ser claro. En Jaén queremos un turismo ordenado, equilibrado, en definitiva. La segunda noticia es con respecto al empleo. La reciente encuesta de población activa de la EPA del segundo trimestre nos dice que en Jaén la tasa de paro está en el 16,44%, más de 6 puntos por encima de la media nacional. El paro femenino es del 20,17%, el masculino del 13,61%, una brecha de casi 7 puntos. Pero lo más duro es el paro juvenil, que según fuentes ronda el 28,8%. Eso significa que prácticamente uno de cada 3 jóvenes de Jaén no encuentra trabajo. Y entre los menores de 25 la tasa supera el 37%. Esto no es solo un número, esto es la foto de una generación que se está quedando sin oportunidades y es también la explicación de por qué cada año perdemos población joven. La provincia se vacía de población joven porque no hay un empleo estable y de calidad. Pero si miramos algún dato positivo con respecto al empleo, o relacionado, mejor dicho, con respecto al tejido empresarial, la otra cara de la moneda es la creación de empresas en este primer semestre de 2025. Y es que no podemos tirar cohetes, pero crece el tejido empresarial en cierta medida. En los 6 primeros meses de este año se constituyeron 348 empresas, una cifra récord. 348 ya cifra récord. Mientras que se disolvieron 119 en este mismo periodo. El ratio es que por cada 4 empresas se disolvió una. Eso sí, más del 90% de estas disoluciones fueron por decisión propia del empresario. Y estos datos nos dan cierto soplo de viento a favor. En Jaén hay quien apuesta por emprender. Y será un tema que abordaremos en este programa, en la Brújula Económica de Jaén, junto a otros, y llegaremos más al detalle. Por otro lado, nos ha llegado un cierto respiro con el plan de fomento del empleo agrario. Este año se destinará 37 millones de euros a la provincia, lo que supone más de 21.000 empleos y 325.000 jornales en 97 municipios. Es una ayuda que sostiene consumo y renta, pero no resuelve el problema estructural. Es un parche, no lo olvidemos. Son contratos temporales que alivian unos meses, pero no cambia el modelo. Por otro lado, tenemos la inflación. Y hay un dato que nos afecta directamente a los bolsillos de todos, el IPC, o lo que es lo mismo, el coste de vivir. En agosto la inflación se mantuvo en el 2,7% interanual, el mismo nivel que en julio, pero la inflación subyacente, lo que no incluye la energía ni alimentos frescos, subió una décima, hasta el 2,4%. Pero vamos a analizar, ¿qué es esto de la inflación subyacente? Pues vamos a explicarlo. La inflación subyacente es el mismo índice de precios, pero excluyendo 2 componentes muy volátiles que cambian mucho, como es la energía, luz, gasolina o gas, y los alimentos no elaborados, como son frutas, verduras, pescado. ¿Pero por qué se hace esto? Porque esos precios suben y bajan mucho según la época del año, las cosechas o las tensiones internacionales, como la reciente guerra entre Ucrania y Rusia. En cambio, la inflación subyacente refleja mejor la evolución de fondo
de los precios de la economía. En agosto, la inflación subyacente ha subido 0,1, hasta el 2,4%. Y eso es el dato importante. Significa que aunque la cifra general se mantiene estable, en lo que es alquiler, seguros, compra en el supermercado, estos precios son más rígidos y han subido un pelín más. Por lo tanto, sube el coste de vida. ¿Qué podemos decir en conclusión? Que el IPC general nos dice lo que pasa ahora mismo con la cesta de la compra cuando vamos a nuestros supermercados. Que mientras la inflación subyacente nos avisa de la tendencia de fondo, este aviso va a ser muy claro. La economía española y andaluza sigue teniendo presión inflacionaria en lo cotidiano, en lo básico. Eso lo notamos todos, desde el que pagamos un café y una tostada de aceite y tomate en el bar de la esquina, hasta la familia que llena la nevera cada semana. Lo que antes comprabas con 50 euros ahora cuesta 60, 70, 80. Si pasamos al PIB, el segundo trimestre, el PIB andaluz creció un 0,7% trimestral y un 3% interanual. Son cifras mejores que la media nacional, situada en el 2,8%, y que la europea, en el 1,5%. La Junta de Andalucía lo resume así, y es que Andalucía ahora mismo es una de las regiones con mayor dinamismo de Europa. Pero paramos a pensar un momento. ¿Qué es el PIB exactamente? ¿Y por qué se habla tanto de él? El PIB es el Producto Interior Bruto, ¿no? Que es la suma de todos los bienes y servicios que produce una economía en un periodo de tiempo. Normalmente un trimestre o un año. Pero en palabras más sencillas, mide el valor de todo lo que producimos, desde el aceite de oliva virgen extra en Jaén, hasta un software en Mengíbar, o hasta un hotel de Málaga, o hasta un faro que se fabrica en Valeo. ¿Pero por qué es tan importante el PIB? Bueno, porque el PIB es el termómetro de la economía. Si crece significa que producimos más, que hay más actividad, más consumo, más inversión, más empleo. Y si cae significa que la economía se frena, que se producen menos bienes y servicios, y eso suele traer paro, cierres y menos ingresos fiscales. Ahora, ojo, no confundamos. Que el PIB crezca no significa que todos vivamos mejor. Significa que en conjunto la economía ha crecido. Pero luego hay que mirar cómo reporta ese crecimiento, si llega a la familia, a nuestra empresa, al campo, o si se queda concentrado en unos pocos sectores. En este caso, la buena noticia es que Andalucía ha crecido un 3% interanual, por encima, como hemos comentado, de la media nacional y europea. ¿Qué nos dice esto? Pues que la economía andaluza está siendo más dinámica gracias al empuje de la industria de los servicios no agrarios. Pero la reflexión para Jaén es evidente. Si Andalucía crece por encima de España y Europa, tenemos que asegurarnos de que Jaén no se queda atrás, porque el PIB de Andalucía puede subir un 3%, pero si en Jaén seguimos atrapados con el paro del 16%, precios bajos del aceite, ese crecimiento no se nota en nuestros bolsillos. Para mí la reflexión es clara. Andalucía avanza, sí, pero si Jaén no corrige su paro estructural y su dependencia del olivar, corremos el riesgo de quedarnos al margen de este crecimiento. El viento sopla a favor, pero hace falta despegar las velas. Vamos con nuestro querido aceite de oliva virgen extra, el cual vuelve a ser protagonista en esta semana. Después de meses de incertidumbre, el precio del virgen extra en origen ha superado la barrera simbólica de los 4 euros por kilo, siendo en esta última semana de agosto el sistema Purre lo situó en los 4,1 euros el kilo en España. ¿Pero por qué hablamos de barrera simbólica? Porque durante meses el aceite estuvo en torno a los 3,5 euros el kilo, un nivel insuficiente para cubrir los costes de producción de nuestros agricultores. Muchos agricultores señalan que por debajo de los 4 euros es prácticamente imposible trabajar con rentabilidad. Lo dejamos ahí. Tendremos también tertulia hablando de todo lo que es la cadena de valor del sector y de nuestra industria principal, como es el aceite de oliva. Hoy esa cifra es un pequeño alivio, aunque lejos de los picos de 2024, cuando el kilo llegó a pagarse a más de 7 euros. ¿Pero qué ha pasado para que el precio repunte? Pues principalmente dos cosas, aunque hay muchas más variables y muchos más factores. El sector del aceite de oliva es oferta y demanda pura, como se estudia en los libros de economía. Pero principalmente vamos a señalar dos. El clima, el calor extremo que hemos tenido en estos meses de primavera, junto a ciertas plagas y el estrés hídrico, esta sequía, ha reducido la expectativa de cosecha y luego la oferta ajustada. Los stocks son bajos y el mercado ya descuenta que la próxima campaña no será tan abundante como se esperaba. Oferta y demanda. La consecuencia inmediata, menos aceite disponible, precios más altos en origen. Pero ojo, porque este dato no significa que el consumidor pague menos, ni mucho menos. En tiendas,
El litro de virgen extra se encuentra hoy entre los 5 y 7 euros. El ajuste es real, pero la sensación es que el agricultor cobra poco y el consumidor paga mucho. El problema está en la cadena de valor, en el reparto de márgenes. ¿Y qué significa todo esto para Jaén? Que pasar de 3,5 € a 4 es un respiro, pero no es la solución. La solución pasa por subir en la cadena de valor, envasar más en origen, crear marca propia, diversificar con sus productos, huesos, hojas, cosmética, farmacia, y apostar en serio por una vez con el oleoturismo. Esto es fundamental. Tenemos que recordar que todos nuestros agricultores son empresarios. Cada uno tiene su explotación agrícola, una actividad económica. Y tenemos que saber cómo gestionar esa actividad económica de una manera más eficiente. Si no, fijémonos en la industria del vino. Y todos estos temas que generan cierto debate los analizaremos con criterio, con opinión, con profesionales del sector, ¿vale? Más adelante, las próximas semanas. Depender solo del precio del origen en el aceite es vivir pendiente del clima, de los mercados y de la suerte. Y Jaén necesita construir un modelo que no dependa solo de si el aceite cotiza a 3,5 o a 4 euros, sino de cómo transformamos ese oro líquido en una riqueza real, por fin, para la provincia. Hasta aquí el bloque principal de noticias que traigo de la última semana. Y ahora lo que quiero que hagamos para cerrar el programa es que hagamos juntos una radiografía de la economía jiennense con todo lo que hemos hablado. No solo repasando los datos que hemos comentado, sino viendo qué hay detrás de ellos, cómo se conectan y qué dibujos forman cuando los miramos en su conjunto. Porque si nos quedamos con cada cifra que hemos comentado por separado, corremos riesgo de no ver el cuadro completo. Y el cuadro completo es que de verdad nos va a importar. Somos una provincia que producimos, pero que no retenemos. Si tuviera que resumir en una frase el estado de la economía de Jaén, diría esto, bajo mi opinión. Somos una provincia que produce, pero que no retenemos. Producimos aceite de oliva y lo hacemos mejor que nadie, pero la mayor parte del valor añadido se queda fuera. Atraemos turistas, pero la mayoría no pasan una noche aquí. Formamos universitantes brillantes en nuestra Universidad de Jaén, pero muchos terminan trabajando fuera. Ese es el patrón que se repite una y otra vez. Jaén genera, Jaén atrae, Jaén forma, pero Jaén no termina de retener todo lo que queremos, por lo menos. Y esa es una de las claves de esta radiografía. El problema de Jaén no es de recursos, es de aprovechamiento. El segundo rasgo que aparece en mi radiografía es nuestra dependencia excesiva de lo coyuntural. Dependemos del clima para que el aceite tenga buen precio. Dependemos de fondos agrícolas para que miles de familias tengan ingresos en los pueblos y en nuestra ciudad. Dependemos de que el turismo suba o baje un par de puntos para cuadrar las cuentas de muchos hoteles y restaurantes. Y esto hace que nuestra economía sea muy vulnerable. Una ola de calor, una plaga, una crisis institucional y Jaén tambalea. Y cuando una provincia vive pendiente de factores que no controla, significa que no ha conseguido construir una economía sólida. Y el turismo refleja muy bien esta situación. Sí, los datos que hemos comentado nos están diciendo que cada vez nos visitan más personas, pero la estancia media sigue siendo corta. Y eso significa menos consumo, menos gastos y menos empleo. El problema es que Jaén no tenga recursos. Los tiene y de sobra. Tenemos la catedral, los baños árabes, el castillo de Santa Catalina, la iglesia de San Ildefonso, la Magdalena, nuestro museo íbero, ciudades patrimonio de la humanidad como son Úbeda, Baeza, Cazola, la Sierra de Segura y las villas. El problema es que no hemos sabido transformarlo en un producto turístico potente al 100%. Y tenemos que hacer crítica de ello. En Andalucía, la estancia media es de 3,24 noches, como hemos comentado, y en Jaén, recordemos, de 1,8 noches. Ese punto de diferencia son millones de euros que se nos escapan en verano, en invierno, primavera, en otoño, me da igual la estación. Lo que necesitamos es pasar de un turismo de paso a un turismo de destino, con una agenda cultural estable, con un relato común que conecte Jaén Capital con el resto de la provincia, con experiencias diferenciadoras como el oleoturismo, porque no basta con atraer visitantes, necesitamos convertirlos en huéspedes. El empleo es la herida que no cicatriza. El empleo es el otro espejo en el que se refleja nuestra debilidad. Más de un 16% de paro, una brecha de género de 7 puntos y un paro juvenil que roza el 30%. Esto no es un dato más, es la explicación de por qué cada año Jaén pierde población. Si los jóvenes no encuentran trabajo, se marchan.
Si las mujeres tienen el doble de dificultades para acceder al mercado laboral, la brecha social se agranda. Es un plan, aquí la gran pregunta que me surge es: ¿qué modelo de empleo queremos para Jaén? ¿Queremos seguir dependiendo del campo y de planes temporales o queremos abrirnos a energías renovables, a la agroindustria, a la digitalización de nuestras pymes, en definitiva, a construir un modelo productivo más eficiente? Esta es la decisión pendiente. Y por otro lado, la inflación, esa presión silenciosa, esa subida de los precios décima a décima. La inflación avanza de forma silenciosa, el IPC general se mantiene, pero la inflación subyacente, que es la que hemos comentado, que es la que cuenta, sube una décima más, al 2,4%. Eso significa que los precios que importan en el día a día, como es nuestro alquiler, nuestro transporte, la alimentación, siguen subiendo poco a poco. Es el goteo constante que desgasta a la familia. Lo notas cuando llena la cesta de la compra. Lo que antes comentó, comprabas con 50, ahora lo compras por 70, 80. La inflación es como una marea lenta. No lo notas de golpe, pero se va erosionando el poder de compra. Y si a eso le sumamos salarios bajos y paro alto, el resultado es claro: menos consumo, menos ahorro y más dificultad para llegar a fin de mes. El PIB andaluz, y aquí aparece la paradoja. La economía andaluza hemos comentado que crece al 3% interanual, más que la media española y mucho más que la europea. Es decir, Andalucía está en un momento de dinamismo con la industria y los servicios como motores. La pregunta es: ¿se está subiendo Jaén a ese tren? Porque si Andalucía crece al 3% y Jaén sigue con paros del 16%, turismo de paso, un olivar tensionado, significa que estamos dejando de pasar la oportunidad. El pie es como una locomotora. Andalucía acelera, España avanza más despacio, Europa se estanca, pero Jaén no puede quedarse en el vagón de cola. Necesitamos aprovechar ese momento para diversificar, para transformar y crear tejido productivo más sólido. El olivar, entre la esperanza y la incertidumbre. El corazón de nuestra economía sigue siendo y será el olivar. El precio del virgen extra en origen ha vuelto a superar los 4 euros. Esto es un alivio. Pero las previsiones de campaña no son tan optimistas como se esperaba. Hablamos de entre 950.000 y 1.150.000 de toneladas en Andalucía, en el mejor de los casos. En Jaén hay zonas incluso en las que se podía perder un 50 o un 60% de producción. Una catástrofe. ¿Qué significa todo esto? Que seguimos dependiendo de factores que no controlamos: el clima, las plagas, la variabilidad natural del olivar. El mensaje es claro: no podemos vivir pendientes de si el kilo se paga a 3,5 o 4,5 euros. El futuro del olivar pasa por envasar más en origen, por crear marcas propias, por diversificar con biomasa, cosmética, farmacia y sobre todo fomentar el oleoturismo. El olivar no es solo aceite, puede ser una industria entera si sabemos aprovecharla. La Universidad de Jaén tiene talento, proyectos y un plan estratégico hasta 2029, pero ese conocimiento muchas veces se queda en el campo. El gran reto es transferirlo al tejido empresarial, digitalizar nuestras pymes, energías renovables, agroindustria. La innovación es la pieza que falta en el pool económico de Jaén, porque no basta con producir más, hay que producir mejor, con más valor añadido, con más ciencia detrás. Para mí la conclusión de todo esto es entre la queja y la acción. Si unimos todas las piezas, la radiografía es clara. Tenemos recursos, pero lo aprovechamos a medias. Tenemos talento, pero se nos escapa. Tenemos potencial de crecimiento, pero lo dejamos en manos de factores externos. Jaén está en una encrucijada. Podemos seguir instalados en la queja, esperando a que cambien las cosas, o podemos empezar a actuar, diversificando, innovando y apostando por el valor añadido. La pregunta no es si Jaén puede crecer. La pregunta es: ¿queremos que ese crecimiento se quede aquí o vamos a seguir viéndolo desde la estación? Y la clave la tienen nuestros políticos y nuestras administraciones públicas. Y con esto llegamos al final de este primer programa de la Brújula Económica de Jaén. Hoy hemos trazado una radiografía de cómo arranca septiembre para nuestra provincia. La semana que viene vamos a contar ya con nuestra primera tertulia y vamos a hablar de turismo con un empresario hostelero de la provincia y quizá alguna sorpresa más. Será una oportunidad ya para escuchar voces en primera persona y analizar juntos cómo podemos mejorar uno de los sectores claves de nuestra economía. Y como decía Séneca, no hay viento favorable para el que no sabe a dónde va. Y aquí en Jaén tenemos viento, tenemos recursos, tenemos talento. Lo que necesitamos es una brújula clara para orientar nuestro camino económico.
Soy Diego Miga Rodríguez, gracias por acompañarme a este estreno de la Brújula Económica de Jaén. Nos escuchamos la próxima semana aquí en Jaén Plus Radio. Muchas gracias y buenas tardes.